Y yo quiero hablar acerca de el tema, ¿verdad? Es la tarea de los padres. ¿Cuál es la tarea de nosotros como padres? Dice Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y después el capítulo 18 de Juan, verso 9, nos habla diciendo así. Juan 18:9 dice, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces la Biblia nos habla a nosotros que Jesús era un hombre comprometido, era un hombre responsable. Jesús, ¿verdad? Es la figura de nuestro Padre espiritual, ¿verdad? El que nos enseña, nos guía, nos instruye para que nosotros podamos hacer su voluntad, tal como Dios la manda y la envía en su palabra, ¿verdad? Sin añadir y sin quitar. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo Jesús dice el primer versículo, he terminado la obra que me diste que hiciera, ¿verdad? Así como me pediste, hice todo lo que tú me pediste, no faltó ninguna cosa. Y en el segundo versículo dice que de todos los que me diste, dice, no perdí ninguno, ¿verdad? Bueno, más adelante dice, solo el hijo de perdición que estaba profetizado que se iba a perder, ¿verdad? Porque ahí a veces hemos escuchado predicadores, bueno, yo he escuchado predicadores, ¿verdad? Que dicen, pues a mí sí se me ha perdido gente, ¿verdad? Pero si a Jesús se le perdió uno, ¿por qué a mí no se me va a perder? ¿Verdad? Pero no se le perdió, ya estaba profetizado que iba a ser el hombre, ¿verdad? Que iba a traicionar. Entonces la Biblia nos enseña cómo, así como nuestro Señor Jesús fue responsable y rindió buenas cuentas a su Padre antes de partir, nosotros de la misma manera debemos tener responsabilidad como padres para que nosotros podamos entregar buenas cuentas al Señor de nuestros hijos. Y si hemos sido llamados al ministerio de las ovejas que el Señor nos ha confiado. Amén. Y hay tres cosas que Jesús hace por sus discípulos para que ellos pudieran hacer la obra, porque Él ya se iba a ir, ¿verdad? Dice la Biblia que en el capítulo 15 les habla diciendo, ¿verdad? Yo me voy a ir, voy a partir, pero viene el Espíritu Santo en mi lugar, y entonces comienza a decir, ¿verdad? Que es el que les iba a guiar, les iba a consolar y el que iba a hacer la misma tarea que Él, pero con el nombre o en la etapa del Espíritu Santo. Y lo primero que vemos, ¿verdad? Si quiere abrir o nada más anotar sus versículos, Lucas 17, ahí vamos a ver las tres cosas, ¿verdad? Que Jesús hizo, ¿verdad? Por sus discípulos, para que ellos pudieran hacer la obra como Dios lo había mandado. Dice, número uno, que les ofreció su gozo, su alegría, 17:13, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que nosotros debemos hacer nuestro trabajo como padres, ya sea físicos o espirituales, con gozo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que nadie haga la obra, ¿verdad? Con negligencia, por fuerza, sino que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos con gozo. Si hay algo que debe haber en nuestra casa, hermano, es un espíritu de gozo, ¿verdad? Y por eso como familia nos reímos, bromeamos, hacemos chistes, ¿verdad? Decimos cosas a veces parecieran tontas, ¿no? Pero pues que forman un ambiente donde todos podemos reír, ¿no? Donde todos podamos estar tristes. La segunda cosa, ¿verdad?, que hizo Jesús en el 17:4 es que Jesús les hace una advertencia, ¿verdad? Jesús les dice dos cosas. Les dice, uno, ustedes no son de este mundo, por eso no se pueden comportar como la gente de este mundo. Entonces nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que no somos de este mundo. Hay una hermana que no tiene mucho que está aquí con nosotros, ¿verdad? Y un día llegó, ¿verdad? Y me dijo, yo le veía así como triste y afligida y me dice, hermano, es que quiero hablar con ustedes, estoy triste y confundida. Le digo, ¿por qué? Dice, es que yo tengo una hermana que también conoce de Cristo, pero no es fiel a Él. Entonces dice que yo soy muy exigente con mis hijas, porque, hermanos, nosotros nos levantamos a orar a las 5 de la mañana y dice que a esa hora las personas normales deben estar dormidas, que cómo es posible que yo ponga a mis hijas a orar a las 5 de la mañana. Y dice que porque yo no dejo ir a mis hijas a fiestas, porque no les dejo ponerse vestidos cortos, despechugados, ¿verdad? Y yo me siento mal, hermano. ¿No será que yo estoy mal como mamá? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos, bueno, donde yo pude tener la oportunidad de decirle, mira, nosotros no somos del mundo. Entonces nosotros no nos podemos comportar como la gente del mundo, ni hacer las cosas, ni vestir como ellos, ni pensar de la manera que ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios.
Y la Biblia dice, ¿verdad?, que las mujeres deben vestirse decentemente, ¿verdad? Que el mejor ornato o el mejor adorno de una mujer, ¿verdad?, es su buen carácter, su educación, su buen trato, ¿verdad? El ser una persona, ¿verdad?, amable. Dice que es mejor que los vestidos ostentosos, ¿verdad? O andar a la moda, vamos a decirlo. Entonces, por eso Jesús les dijo, ustedes no son de este mundo, por eso no tienen que hacer las cosas de este mundo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nosotros ni vestir, hermano, como ellos, ni hablar como ellos, ni conformarnos como ellos, o al molde de ellos. Y después les dijo, los van a odiar, o sea, no van a ser muy queridos, empezando por la familia, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros somos la iglesia de Cristo y lo que Cristo padeció lo íbamos a padecer nosotros también. Y la Biblia dice que a Jesús no lo querían sus hermanos, dice que pensaban que estaba loco. Dice la Biblia que cuando se enteró José que iba a nacer, dice la Biblia, quiso dejar a María en secreto, es decir, sufrió el rechazo del que iba a ser su padre, hasta que el ángel Gabriel se le aparece y le dice qué es lo que había sucedido. Entonces, nosotros vamos a pasar y tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mira, en la sociedad lo más probable es que la gente no te quiera por cómo eres, por cómo opinas, por cómo vistes, por cómo hablas y porque no vas en la misma corriente que ellos. Entonces, nosotros tenemos que orar, porque dice la Biblia que habló con ellos, les dijo lo que iba a pasar, pero aparte oró para que en estas tres áreas, hermanos, ellos no decayeran o no se debilitaran. Y después dice que oró por sus discípulos, 17, 15 al 19. Y hubo cuatro cosas que les dijo. Dijo, equípalos y dales la victoria. Es decir, para que nosotros podamos ser buenos padres, tenemos que, hermano, aprender los principios de la palabra. Y después dijo, ¿verdad?, que haya unidad entre ellos. Si hay algo que debemos buscar en la casa es unidad, que no estamos divididos los hijos y los padres o el padre y la esposa. Dice que también, ¿verdad?, protección contra los ataques del diablo. Nosotros sabemos que nuestra familia todos los días se enfrenta a ataques y luchas de todo tipo. Entonces nosotros tenemos que prepararlos. Por ejemplo, hay ocasiones que hay maestros demasiado, hermano, incómodos, groseros, soberbios, ¿verdad?, que maltratan a nuestros hijos y nosotros tenemos que enseñarles cómo lidiar con esas cosas. Tenemos compañeros en el trabajo, patrones en el trabajo que nos maltratan, que no nos valoran, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que enseñarles que esos son, en cierta forma, nuestros enemigos y que no nos deben vencer. Y después dice que oró para que vivieran consagrados en la verdad. Entonces, la palabra que usa Jesucristo es la palabra santifícalos en tu verdad. Y la palabra santificados es la palabra griega hagiazo, que significa hacer santo, ceremonialmente purificar o consagrar. Dice de gagios, que significa poner aparte para Dios, santificar. Entonces por eso nosotros le enseñamos a nuestra familia a no ser del montón. Mi mamá me decía a mí, ¿verdad?, ¿por qué insistes en juntarte con la gente de la colonia si tú no eres de la chusma? O sea, tú no eres igual que los demás. Porque la colonia donde yo viví de chico, ¿verdad?, era una colonia popular, ¿verdad? Entonces no faltaba el Chales, el Nel, Niguas, Quepetz y cosas así, ¿verdad? Entonces mi mamá dice, ¿por qué quieren hablar así? ¿Por qué quieren vestir como ellos? ¿Por qué quieren tener la misma mentalidad que ellos? Entonces ahí es donde, ¿verdad?, nos hacía ver que no éramos igual que ellos, ¿verdad?, que nos había mandado a una escuela, que teníamos educación, que teníamos una manera diferente de hablar, de ver las cosas, el tratar a las personas con respeto, con educación. Entonces por eso nos habla la Biblia, ¿verdad?, que Jesús oró para que vivieran con un espíritu de gozo. Dos, que supieran que no son de este mundo y que los iban a odiar por no ser como los demás. Y tres, que tenían que vivir una vida de santidad, apartados del pecado, de la maldad, de la mentira, de la falta de integridad, de la falta de justicia. Entonces por eso yo quiero hablar de tres padres que nos enseñan a nosotros en la Escritura cuál es el trabajo de los padres.
cuál es la manera en que nosotros debemos conducir nuestro hogar. Y vamos a ver el primer ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, verso 15, nos habla acerca de un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva. Dice la Biblia: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, dice, de Edén, para dos cosas. Uno, que lo cultivara, es decir, que Adán no era un flojo que estaba nada más acostado y comiendo fruta, ¿verdad? No, dice la Biblia que trabajaba. Dice, para cultivar, ¿verdad? O labrar, dice otra versión, y para cuidarlo, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos habla que no vivía fuera del huerto, sino vivía en un huerto, y ese huerto tenía una puerta, estaba cerrada. Pero dice la Biblia que lo puso como guarda del huerto. Esa era la tarea de Adán, que era el que iba a guardar el huerto, no permitiría que entraran intrusos, ¿va? Entonces, la Biblia nos habla a nosotros, cuando habla de los huertos, habla acerca del estado, ¿verdad?, físico y espiritual de un cristiano. Vamos al libro de Cantares capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia que Salomón, figura de Dios, ¿verdad?, y la tsunamita, figura de la iglesia, ¿verdad?, dice que él le dice a ella: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Y vuelve a declarar: huerto cerrado, fuente ¿qué? Sellada. Entonces, el huerto en la Biblia es figura de nuestro hogar, de nuestra casa. Entonces está hablando acerca de que nosotros somos responsables de cuidar a nuestra familia para que no, hermano, entre absolutamente ningún intruso. Porque a veces hay intrusos que se llaman las drogas, que se llama la inmoralidad sexual, que se llama el robo, el engaño, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia dice que nuestra casa, nuestro huerto tiene que ser cuidado. Pero dice la Escritura que el huerto del Edén nos habla, ¿verdad? Metafóricamente el huerto nos habla acerca de santidad. Y nosotros leemos en Hebreos que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Es decir, si nosotros queremos irnos en el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que mantener una vida santa, consagrada, apartada para Dios. Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta que hoy en día la gente se quiere ir al cielo, pero no se quieren congregar, no quieren orar, no quieren leer, no quieren santificarse, no quieren predicar el evangelio, no quieren diezmar, pero sí se quieren ir al cielo. Y están bien contentos creyendo que porque cada vez que pueden y vienen se van a ir con el Señor, pero no. La Biblia nos habla acerca de que un hogar, una casa, una familia tiene que vivir en santidad. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede vivir en santidad? La Biblia nos dice que el huerto del Edén, aparte de ser la casa de Adán y de Eva y de sus hijos, porque la Biblia dice que ahí tuvieron hijos, que eran los vivientes, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor se llevó, ¿verdad?, a los hijos no habían pecado. Entonces nosotros nos damos cuenta que los que nacieron fuera del huerto, entonces esos, ¿verdad?, sí tuvieron que tomar una decisión, y vemos el caso de Caín y de Abel. Entonces, cuando nosotros hablamos del huerto, ¿verdad?, el huerto era el templo de Dios, era el lugar donde Dios llegaba, y entonces era el lugar donde se meditaba en la palabra de Dios. Dios hablaba, Dios, vamos a decirlo así, Dios era el sacerdote, el que les enseñaba y les instruía. Entonces, en el huerto de Dios se tiene que hablar y se tiene que meditar la palabra. En la casa, los encargados de enseñar la palabra a nuestros hijos después del pastor y de venir a los cultos somos los padres. Pero la pregunta es, ¿cómo enseñaremos algo que nosotros no sabemos? ¿Cómo yo voy a poder enseñarle a mis hijos o a mi familia quién es Dios si yo mismo no lo conozco? Porque a veces lo conocemos nada más como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Hay cristianos que siempre están padeciendo económicamente y están endeudados, ¿verdad? Y viven de préstamos y tapan un hoyo para abrir otro y luego abren otro y tapan otro. Entonces no conocen a Dios como Jehová Jireh, mi proveedor. Hay cristianos que siempre viven enfermos
o presionados por la enfermedad. Entonces no conocen a Jehová Rafa, que es el sanador de nuestras vidas. No entienden la profecía de Isaías 53 cuando dice que por las llagas de Jesús nosotros íbamos a ser sanados. Y está hablando acerca de que nosotros tenemos que tener claro que esa sangre sigue fresca. Por eso el que está enfermo, quizá a lo mejor desahuciado, pero cree que Dios le va a sanar, que Dios le va a, hermano, dar la victoria físicamente, lo experimenta como su sanador. Y ahí es donde comienza a ver la misericordia y la bendición de Dios. Los que lo conocemos como nuestro proveedor de la misma manera. Ya no vamos con el hombre, ¿verdad? Para pedirle, para suplicarle que nos ayude, sino con Dios. Entonces uno aprende a conocerlo y uno aprende a decir, ¿cómo? O sea, ¿qué hago? Yo en mi caso le digo a Dios, por ejemplo, aquí estamos con lo de la titulación de mi hijo, ¿verdad? Le digo, Señor, ¿cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y ella me dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer, ¿no? Entonces en el hacer es como Dios te provee, pero tú le preguntas a Él cómo, Él ya te guía y tú ya sabes cómo actúa Él, ¿verdad? Entonces le digo, sí, todavía, o sea, no llevamos mucho, ¿cómo más, no? No, pues con el talento, ¿verdad? A ver si la gente te apoya, yo voy a proveer, yo voy a permitir que de ahí se junte una parte. Pero yo le decía a Dios, Señor, yo sé y ya vimos este domingo que hubo apoyo y todo, pero todavía falta cómo más, ¿no? Y yo le decía a mi hijo, vamos a orarle a Dios, que Dios te dé chamba, que Dios te provea chamba, ¿va? Entonces, desde ayer empezó con unas, bueno, hoy no está en la escuela, pero desde ayer lo llamaron, ¿verdad? Hay competencias nacionales de básquetbol por parte de las universidades de la UPAE, de la VP, y está yendo a cubrir los eventos, ¿verdad? Como fisioterapeuta, ¿verdad? Por si alguien se lastima, pues él ahí está para poder apoyar, para poderlo, ¿verdad? Atender. Y ya ayer le salió otra chambita en la noche, ¿verdad? Entonces, cuando tú aprendes a conocer a Dios, le enseñas a tu familia cómo es que Dios se mueve, cómo hay que preguntarle, ¿verdad? Y cuando aprendes, o sea, Él te va diciendo por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces ya veníamos haciendo cuentas y muy bueno, ya con con la chambita, con la otra chamba que te salió ayer en la noche, ¿verdad? O sea, ya tenemos casi 2,500 pesos extras. Que rife terapia, sí, qué bueno que me dice. Entonces, o sea, por eso los papás tenemos que aprender a conocer a Dios. En el huerto se enseñaba, ¿verdad? Se escuchaba la palabra, se enseñaba la palabra. En el huerto había, hermano, tiempos de adoración y de alabanza. Y creo que todos nosotros los que estamos aquí hemos experimentado que hay batallas que no tuvimos que orar, simplemente alabando y adorando a Dios, el enemigo fue vencido, la enfermedad fue vencida. Pero es ahí cuando, como tú aprendes a escucharlo, Él te dice cómo. Entonces, ese era el trabajo de Adán en el huerto, aparte de labrar y de cultivar la tierra, ¿verdad? Era el que pudieran conocer a Dios, ¿verdad? De tal manera que, hermano, por eso ellos podían moverse y dice la Biblia que sus vestidos eran, hermano, de luz, no se veía su desnudez. ¿Y qué es que no se vea su desnudez? Que aunque somos humanos, pero, o sea, no vamos a hacer, o sea, la gente nos va a decir, no, pues es cuates, o sea, son cristianos, o sea, ni hay idolatría en sus vidas, ni tienen pecados sexuales y sus pecados, su carácter, o sea, se cuidan de no hacer nada que su carácter los domine, ¿no? O sea, porque a veces hay pastores que tú los ves en el púlpito, hermano, y bien santos, y ay, qué bendición, pero se bajan y no, hermano, son unos diablos. Entonces imagínate, si le pasa a los pastores que de los cristianos que salen del culto, y qué es lo que hacemos a veces. Entonces, por eso el trabajo, la tarea de Adán y de Eva era esa, el poderle enseñar a sus hijos que la casa es, su hermano, un templo, donde se tiene que enseñar la palabra, se tiene que enseñar todo aquello que, hermano, se refiere a lo que nuestro Dios es, ¿verdad? Tener una relación personal
con Dios. Y decirles, ¿verdad? Cuando Dios te hable, inmediatamente que Dios te dijo algo, hazlo. Porque si no, vas a valer. O sea, va a venir algo a tu vida que va a ser quebrantado o quebrantada. Entonces, esa es la primera lección que nosotros aprendemos como padres de familia. ¿Cuánto sabemos de Dios? Yo me acuerdo que yo no conocía los nombres de Dios hace muchos años y comencé a aprenderlos ni siquiera en un culto, hermano, porque la verdad nunca me dieron una enseñanza en un culto de los nombres de Dios, pero me encontré con un libro, y te lo recomiendo, del hermano Víctor Richards, donde habla acerca de los nombres de Dios, y ahí te pone, ¿verdad?, todos los nombres de Dios. Y solo en el Salmo 23, hermano, hay como 8 o 9 nombres, ¿verdad? Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Sabaoth, Jehová Tzidkenu, ¿verdad? Jehová, mi Sabaoth, Nisi, ¿verdad? Mi bandera. Jehová Ra, ¿verdad? Rafa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos, decimos, no, sí, esta es la experiencia que Dios quiere que yo tenga. Por eso hay que conocer al Señor y hay que aprender a leer, ¿verdad? Si de repente vemos que somos imprudentes, por ejemplo, si alguien siempre me dice, es que tú eres muy imprudente, es que nunca piensas para hablar, primero hablas y luego ya después quieres arreglarlo. A ver, ayúdeme, ¿qué podemos hacer para ser prudentes? Aparte de orar. Ajá. Ah, otra idea. Dice Proverbios, ¿verdad?, que fue enseñado, fue escrito para que nosotros pudiéramos trabajar con nuestro carácter. Entonces, búscate todos los versículos que hablan de prudencia, de palabras. Y entonces ahí cuando tú ves, ahí vas a encontrar lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer. Por eso hablamos acerca de eso. Por eso, hermanos, mira, de verdad a mí me desesperan los jóvenes, porque en lugar de que usen ese aparatito para buscar y aprender y aprender de la palabra, o sea, lo usan para otro tipo de cosas. Pero cuando lo usamos para eso, cuando buscamos, hermano, 3 versiones diferentes sobre un versículo que Dios te está hablando, tú lo vas a entender más y entonces ya no te vas a saber una sola versión, te vas a saber 2 o 3 versiones. Y entonces mientras más consultemos, más revelación, más sabiduría, mejor dirección, mejor aprendemos a escucharlo. Entonces por eso a nosotros nos conviene conocer, ¿verdad? Que nuestra casa sea el templo de Dios, ¿verdad? Y después vemos a otro hombre, Génesis 6:13, llamado Noé. Dice la Biblia que este hombre era un hombre que vivió en una época como la que estamos viviendo hoy, hermano. Dice que la tierra estaba corrompida, llena de impiedad. Dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa, ¿qué dice? De ellos. ¿Y hoy cómo está nuestra tierra, hermano? El narcotráfico al por mayor. Los asaltos. ¿Te acuerdas que antes los ladrones robaban, hermano, de noche? O ya tarde noche. Y hoy, hermano, ¿verdad? Todos los chavos que entran a la universidad, ¿verdad? Al bachiller, ya los ladrones desde las 6 andan en las combis, en los micros, quitando laptops, quitando celulares. O sea, ya hasta los ladrones madrugan, ¿verdad? Porque Dios los ayuda. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber, estamos viviendo en estos tiempos. Dice que había, hermano, dice que era una gran violencia. Dice, he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera, ¿qué dice? Con brea. Entonces, Noé hizo todo lo posible en su tiempo predicó para que los hombres no se perdieran. Y dice la Biblia que como no hicieron caso, dice que entonces Dios mandó el diluvio. Y luego, ¿verdad? Noé tenía 3 características. Génesis 6, versículo 8.
Dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba, ¿qué dice? Con Dios. Entonces, Noé le enseñó a sus hijos a ser fieles o a permanecer fieles en un mundo corrupto. Yo a mi familia siempre le he enseñado y les he dicho, mira, ser como los de allá afuera es lo más fácil del mundo. Pero ser diferente a los de allá afuera, eso es lo que a nosotros nos hace diferentes, lo que hace que la gente se dé cuenta que hay luz en medio de nosotros. Yo no tengo hijas, pero si yo tuviera hijas, ¿verdad? Le diría, hijita, no necesitas ensañar las piernas y los calzones para que la gente te vea que eres linda. No necesitas estar despechugada para que la gente vea que eres linda. Si te vistes con decencia, si te vistes conforme a tu personalidad, la gente se va a dar cuenta que no solo eres linda por fuera, sino también por dentro. Aparte que la Biblia dice que los senos no se los puedes enseñar a nadie más que a tu esposo. Tus piernas no se las puedes enseñar a nadie más que a tu esposo. Entonces, a nuestros hijos tenemos que enseñarlos y decirle, mira, ¿quieres ser como los de allá afuera? Es bien fácil. Ni te vas a tener que esforzar. Pero ¿quieres ser luz? ¿Quieres mantenerte fiel a Dios en un mundo lleno de impiedad? Busca agradar a Dios. Busca agradar a Dios y entonces tú vas a ver que Dios te va a salvar. Dios te va a librar de la muerte. Y después dice el segundo libro de Pedro capítulo 2 versículo 5, que Noé no solo les enseñó a vivir piadosa justamente en un mundo lleno de impiedad, sino dice la Biblia en el libro de segunda de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. ¿Por qué lo guardó? Por dos cosas. Uno, porque predicaba y porque vivía en justicia. Dice, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, a nuestros hijos nosotros debemos enseñarle, tienes que predicarle a las personas. A veces cuando mis hijos, ¿verdad?, los más grandes estaban en la escuela y de repente algún amigo les confiaba alguna situación o estaban desanimados, deprimidos, ¿verdad? Yo siempre que los escuchaba les decía, este es el momento que Dios te da la oportunidad de que les prediques. Si no puedes, si te atoras, si te da vergüenza, preséntamelos y yo les hablo. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, esa es la oportunidad, hijito, hijita. No te quedes callado cuando ellos están abriendo su corazón y están poniendo su pesar delante de ti, porque si lo están expresando es porque ya no aguantan, ya no soportan la situación que están viviendo. Y es el momento de predicarles, de compartirles de Cristo. ¿Por qué? Porque hay que predicar de la salvación. Esa semana me habló el lunes, andábamos mi esposa y yo fuera, y me entró una llamada de un joven que yo conocí hace muchos años. No puedo decir que es mi amigo porque sí lo traté y todo, cada 8 días lo veía y todo, pero nunca hicimos amistad. Una vez me acompañó a la sierra, pero siempre fue un muchacho muy comprometido, muy fiel. Era un hombre muy dadivoso en el culto de jóvenes y todo. Entonces me acuerdo, hermano, que, me llamó. Entonces me dice, pastor, soy fulano, me dieron tu teléfono, este, necesito tu cobertura, ayúdame por favor. Y de esas veces que ves el pesar, hermano, que hay en sus corazones. Y dije, bueno, pues es mi día de descanso y yo podría decir, pues, ¿sabes qué? Mañana nos vemos, pero sus palabras mostraban su pesar, su tristeza, su angustia. Entonces llegó 1 hora y media después, me dice, mi mamá se está muriendo, tiene cáncer, la verdad me he apartado de Dios muchos años, más de 20 años.
Entonces, yo quiero ver si tú me podrías apoyar. Y fue cuando yo aproveché y le dije, mira, venía con su esposa y le digo, muchachos, déjenme decirles que lo que está pasando no es por tu mamá, es un llamado para todos ustedes como hijos, porque se han apartado del Señor y lo conocían. El abuelo fue pastor, hermano, fue un evangelista. Entonces, le digo, yo le tuve siempre mucho respeto a tu abuelo desde que lo conocí. Entonces, vean que Dios los está llamando, no endurezcan sus corazones. Y le digo, voy a verla. Y ya fuimos, bueno, me dijo que al siguiente día ya fuimos, ya estuvo toda la familia, hermano, en serio, de nomás entrando eran que como 10 chamaquitos, ¿no? Como 10 chamaquitos, y luego entrabas como otros 15, ¿verdad? Entonces, ya cuando vimos el lugar, ¿verdad? La hermana está bien firme. Y dice, "Hermano, yo estoy firme, yo ya me puse a cuentas con Dios y pues, si ya es mi día, pues yo ya me voy, ¿no?" Y hacíamos una invitación a todos en general, ¿no? Entonces, hay que enseñarle a la familia que hay momentos que son los que Dios te está diciendo, háblales de Cristo, predícales del Señor, quítales sus cargas. Yo por ahí podría haberles dicho, eso les pasa 20 años sin buscar a Dios, son unos sinvergüenzas, ¿verdad? Hijos del diablo, no. O sea, son los momentos que Dios nos da para poderles hablar de Cristo, ¿ya? Entonces, es lo que él enseñó a su familia, ¿verdad? ¿Y qué es un predicador? Es la palabra griega keritz, que dice es un predicador, un comunicador, un heraldo. Un heraldo era el que llegaba, tú has visto en las películas, ¿verdad?, antiguas de los reyes, donde, ¿verdad?, llegaban los caballos, ahí viene el heraldo, ahí viene el heraldo, y ya se paraba en la plaza pública, así dice el rey, y sacaba su rollo, y empezaba. Ese era un heraldo que le decía a toda la gente, y toda la gente le decía a la gente que no estuvo, cuál era el anuncio del rey para todos ellos, o las órdenes del rey para todos ellos. Entonces dice que un predicador es así, alguien que predica, que le enseña a la gente la voluntad de Dios para sus vidas y que entonces cada uno de ellos tiene que transmitirlas a los demás. Dice que también es un pregonero, alguien que anuncia, que proclama noticias importantes para el público. Entonces llevó la luz a los que estaban en tinieblas. Dice que le advirtió a los que estaban en sus malos caminos. Por eso dice por ahí un dicho, sobre advertencia no hay engaño. Y fue un hombre, ¿verdad?, que enseñó a su familia a proclamar. El arca de Noé nos enseña, ¿verdad?, el tipo de vida que aún la gente dentro del arca lleva. En la planta baja era el lugar donde echaban el estiércol de los animales, el estiércol de los humanos que iban en la barca. Es decir, hay gente que vive una vida de inmundicia. En la planta de en medio, ahí van los animales, ¿verdad? Entonces, en ese lugar nosotros, ¿verdad?, vemos, o hablando figuradamente o espiritualmente, que son aquellos hombres y mujeres que viven como perros y gatos, gritándose, mordiéndose, arañándose, ¿verdad?, lastimándose. Pero en la tercera planta vivía Noé con sus hijos y ahí estaba el alimento, ahí había grano, había trigo, figura de la palabra. Entonces, cuando las personas superamos la etapa de la inmundicia, la etapa de ser carnales, estar peleando, gritando, robando, mintiendo, etcétera, etcétera, si subimos al siguiente nivel y entonces somos personas, dice que la ventana la puso Dios en el techo y por ahí entraba la luz. Entonces habla acerca de, ¿verdad?, cómo la luz, la revelación, ¿verdad?, la comunión de Dios venía de arriba hacia abajo. Entonces nos habla acerca de ser hombres, o no era un hombre que tenía comunión con Dios. Entonces por eso nos damos cuenta cómo fue un padre que le enseñó a sus hijos, que los instruyó para que supieran vivir justamente consagrados en un mundo de impiedad, en un mundo de maldad, de suciedad. Y después vemos a Moisés, ¿verdad? Dice la Biblia, hablando de Moisés, dice, el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Cómo estaban?
afligidos. Dice, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. ¿Qué más tenían? Afligidos, sufrimiento, tenían opresores o capataces. He descendido ¿para qué? Librarlos. La palabra clave es librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, que dice, de Egipto. Entonces el trabajo de Moisés fue ser un libertador, alguien que los liberara de la opresión, alguien que no los juzgara, que no los condenara, sino que les enseñara el poder de Dios a través de que los sacó con un brazo fuerte. ¿Sí me explico? Porque nosotros, hermano, muchas veces vemos a la gente que llega a la iglesia. Entonces, nada menos en el Congreso de Damas, ¿verdad? Llegaron algunas personas y dentro de ellos dicen que llegó un joven con su short, ¿verdad? Entonces una de las pastoras dice, es que vino con shorts y esa es una falta de respeto, ¿verdad? Entonces, a veces juzgamos a la gente por su manera de vestir. Entonces, si viene un greñudo o un rasta, hermano, viene un pelón, lo vamos a juzgar por su apariencia. Si viene una mujer, ¿verdad?, toda despechugada, con minifalda, ¿la vamos a juzgar? No. O sea, nuestro trabajo es acercarnos, tener compasión y misericordia. ¿Sí me explico? Porque eso puede ser por herencia, por influencia, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos enseña a no juzgar a la gente, sino que tenemos que acercarnos para liberarlos. Esa gente que viene rapada, greñuda, toda despechugada, nos está gritando, tengo una necesidad. Tengo necesidad de amor, de atención, de compasión, de misericordia. Y luego nosotros los vemos como si fueran el mismo diablo y ya nomás les falta la cola. Dice la Biblia que Moisés libertó a su pueblo, a su familia. Los libertó. Y la Biblia dice que Jesús hizo lo mismo. Juan 8, versículo 34. Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis ¿qué? Realmente libres. Juan 8:34 dice, todo el que comete pecado es esclavo, ¿qué dice? Del pecado. Mira, yo cuando veo así que vienen pelones, con rastas, greñudos, o sea, yo no tengo problema con eso. O sea, porque por eso están viniendo así, ¿no? Entonces, yo digo, eso al rato se le quita, solito se le quita. Una vez me llegó uno así, hermano, con el cabello hasta acá, hasta le hacía así cuando venía, ¿verdad? Que le decían que se veía lindo. Se veía raro, pero no, lindo no, ¿verdad? Entonces comenzó a venir, a venir, a venir. Yo nunca le dije de las greñas, nada le dije, ¿verdad? Comencé a enseñarlo, comenzó a venir, comenzó hasta servir, ¿verdad? Poco a poco. Y hasta que un día me dice, oiga hermano, es que quiero decirle algo, sí, quiero cortarme el cabello. Digo, mira, si quieres cortártelo porque te nació bien, si alguien te criticó, no te lo cortes. Mira, yo lo único que te pido es que te peines y que te bañes. O sea, no, y te hagas un buen corte, ve con un buen peluquero, con una buena estética, pero yo no tengo problema con eso. No, hermano, es que yo me las quiero cortar. Entonces yo le dije, no. Entonces yo le dije, órale pues.
Le digo, si quieres, aquí tengo las tijeras y de una vez ya nomás vas a que te lo componga, ¿no? Eso se quita. Eso con el tiempo, eso se quita, hermano. ¿Sí me explico? Eso se quita. Entonces, por eso dice la Biblia, lo único que no se quita es la cautividad al pecado, la práctica del pecado. Entonces, date cuenta cómo en aquel tiempo como hoy, nadie ayudaba a la gente a liberarse ni de la esclavitud literal ni del pecado. ¿Qué pensaban los judíos de los esclavos? Dice, un esclavo le pertenece todo el tiempo a su dueño. O sea, nunca iban a ser libres. No podían soñar, anhelar ser libres, tener su propia casa, su propia familia, comer lo que ellos quisieran. 2, los estoicos decían, solo el sabio es libre, el ignorante es un esclavo. Imagínate. Y luego para rematarla, el Sócrates los empina y les dice, ¿cómo puedes decir que un hombre es libre cuando está dominado por sus pasiones? Entonces la Biblia nos enseña que si viene gente aquí, por ejemplo, hace el domingo atendimos una persona y y cuando comenzamos a hablarle, él mismo se dio cuenta de su necesidad y solito empezó a sacar todo, sin que le diera vergüenza que estaba ahí su familia. Es que yo así, y así, y así. Y entonces soltó todo y dije, bueno, pues ese es un buen comienzo, ¿no? Dije en mi cabeza. Pero ya la pregunta era lo que iba a definir su situación. Ok, ya nos dijiste todo eso Dios lo perdona. Pero la pregunta es, ¿tú quieres ser libre de eso? Porque si tú quieres ser libre, Dios te va a ayudar y nosotros te vamos a ayudar. Pero si tú quieres seguir de la misma manera, lo único que yo te pido es que seas honesto con tu esposa, con tu mamá, para que sepan a qué le tiran. Porque no puedes estar esperando que se avienten 20 años contigo en esa condición y que al final salgas con que siempre ya no. Entonces, es un buen comienzo. ¿Quieres que te enseñe cómo entregar tu vida a Cristo? Sí, sí quiero. ¿Quieres que te ayudemos? Mira, la verdad es que tu situación es bien sencillita. No tienes tantas ataduras como otras personas que practican tu pecado. Entonces, a la familia hay que enseñarle que tiene que liberarse, hermano. No los juzguemos, no los condenemos, tampoco los solapemos, pero démosle la pauta para que sepan que Dios no condena, no juzga. Y que para que podamos nosotros vivir en integridad hay que ser libres de cualquier tipo de esclavitud. Y entonces la Biblia nos habla acerca de la importancia de la integridad. ¿Y qué es la palabra íntegro? Es la palabra agiasmos. Dice santificación, santidad, consagración. Es usada para describir el proceso por el cual el creyente es transformado progresivamente por el Señor en su semejanza. Progresivamente es que no de la noche a la mañana. Tiene que ir poco a poco, poco a poco. No te tienes que espantar por lo que veas, ¿no? Por ejemplo, este, una vez atendí un caso donde ¿verdad? Me dice, es que la verdad soy un hijo de no. Y hay pastores que te arrepiento, cállate, enmudece en el nombre de Jesús. Tienes que dejarlos que se expresen. No te tienes que espantar por eso. Otra vez uno me dijo, no, hermano, es que yo, pues de chico, pues me gustaban los hombres, se metió como con 20. Imagínate que diga, pecador, no tienes perdón. No, hay que darles libertad, hermano. Y míralo, ahí anda, echándole ganas, bien fiel al Señor. Porque se supo perdonado, se supo libertado. Porque a alguien se le ocurrió violarlo a los 12 años de edad. Entonces por eso la Biblia nos enseña, tenemos que enseñarlos a ser libres. Ahorita tenemos el caso aquí de una hija de pastor, hermano.
que se vino de Cuernavaca, está trabajando aquí, pero 2 veces ha venido. El pastor nos habló, nos la encargó y todo, sobre todo a mi esposa, pero le dijo, hermano, yo voy a hacer hasta donde su hija me deje. Tampoco me exija que yo haga algo, o sea, si ella no quiere. Pero cuando yo nunca hablé con ella, no sé si tú hablaste con ella, pero yo nunca hablé con ella, pero sí la vi las 2 veces. Entonces le digo a mi esposa, lo que ella tiene es que quizás sus padres no les modelaron un evangelio de libertad, sino un evangelio de religiosidad, de opresión, de esto es malo y eso también, y esto todavía es peor de malo. Entonces ella como que está resentida contra esa costumbre, esa mentalidad de ver a Dios. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos. A mis hijos siempre les dije, mira, así como el hijo del diácono hizo esto y hace esto, tú también en algún momento puedes hacerlo si no te cuidas. Y así como lo restauramos, lo limpiamos, lo ayudamos, así se te va a ayudar a ti. Tienes chance de equivocarte igual que los demás. Que la gente a veces es muy dura, ¿no? Que es que los hijos tienen que ser exactamente como el pastor, ¿no? Y saber lo mismo que el pastor, ¿no? Y cantar como el pastor, y orar como el pastor, ¿no? No, yo les he dicho ahí que nadie les quite, les ponga esa etiqueta y que tengan ustedes esa mentalidad. Ustedes son ustedes, cada uno con diferente personalidad. Yo estoy loco, ustedes no. Entonces, lo que necesitan hacer es ser ustedes nada más. Solo acuérdense, respeto y amor a las personas. Entonces, Moisés les enseñó a salir de un estado de esclavitud, de un esclavo de ataduras, para que ellos vivieran con libertad. Entonces, cuando tú comienzas a enseñarle a tus hijos, entonces tus hijos saben diferenciar lo que les conviene y lo que no les conviene, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Entonces son tentados en muchas formas, pero ellos deciden por ser íntegros delante del Señor. Y fue lo que Moisés le enseñó. Los demás se murieron por rebeldes, hermano. Pero los verdaderos hijos de Moisés fue la generación de Josué, de Caleb y los demás. Y esos fueron los que entraron y conquistaron la tierra de Canaán. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos no deben estar atados por vicios, atados por cierto tipo de música, por cierto tipo de amistades. Si los vemos en esa condición, hay que libertarlos, hermano. No los juzgues, no los condenes, no los mandes al infierno. Porque a lo mejor nosotros equivocadamente los estamos juzgando, los estamos señalando. Pero vuelvo a lo mismo, tampoco los vamos a solapar. Entonces, por eso la Biblia menciona que estos padres tenían que cumplir una tarea y cada uno de ellos lo hizo. Cada uno de ellos lo hizo. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta de la importancia de cuidar nuestro huerto, a nuestra familia. Amén. Los que somos servidores, sí podemos servir a la gente, pero acuérdese, su primera iglesia es su familia. Y tenemos que atender a nuestra familia. ¿Sí me explico? Nosotros cuando nos íbamos, ¿verdad? Dejábamos todo, ¿verdad? Si íbamos a llegar después de la comida, ya la comida hecha, el desayuno hecho, ¿verdad? En la cena, ¿verdad? Siempre, por lo regular nosotros cenamos un sándwich, fruta, yogur, leche, ¿verdad? Pero ahí hay, ¿verdad? Vamos a llegar tarde, no nos esperen, ¿verdad? Vamos a llegar tarde, ¿verdad? Porque la verdad, hermano, nuestro trabajo no tiene horario, ¿verdad? Nos llaman y si nos llaman a las 11, a lo mejor venimos llegando a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Entonces, por eso a mis hijos les decíamos, dormido, no me esperes, no tienes ninguna necesidad de esperarme. Tú duérmete tranquilo, este es mi trabajo, tú eres mi hijo, ¿verdad? Ya que tú tengas tu trabajo, tú vas a hacer tus labores y yo me voy a quedar dormido porque no es mi trabajo, ¿verdad? Pero no te angusties, ni te sientas abandonado, ¿verdad? A mis hijos les hemos enseñado, ¿te duele algo, algo molesta, algo no se siente bien? Acércate, no soy adivino, hijito. Acércate, tienes problemas, tienes alguna necesidad, acércate, tienes deudas, dímelo para que yo sepa. Si hay que pagarla, la pagamos, pero
pero tiene que haber una plática de no endeudarse, ¿verdad? Sin decirme, ¿verdad? Sin andar pidiendo favores sin decirme. Entonces, por eso nuestro trabajo es cuidar el huerto. ¿Por qué? Porque cuando vemos el huerto que menciona Cantares 4, 5, 7, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, hermano, de todas las cosas bonitas que se manifestaron en los huertos a causa de la santidad. Por eso habla del huerto cerrado, de un corazón virgen. ¿Verdad? Por eso cuando hay personas que ya se metieron con otra persona y se casan después con otra, ¿verdad? Yo siempre digo, miren, la virginidad se lleva en el corazón, en el alma. Ahí donde se lleva, no en el color del vestido. Entonces, si tú ya te pusiste bien con Dios, tú ya eres santo, apartado, consagrado, tú eres virgen, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle a la gente la verdad, la libertad, para que ellos se expresen. Y entonces Josué 1:7 termina diciendo de la siguiente manera: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley. Le estaba diciendo, conoce su voluntad. Una vez que la conozcas, obedece con prontitud. Que Moisés mi siervo te mandó, o sea, tu papá, no te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda. O sea, le está diciendo, ya no puedes hacer lo que se te antoje, ya no puedes hacer lo que se te dé la gana. Conoces la voluntad de Dios, sabes cuál es su voluntad, hazla, llévala a cabo y va a haber victoria. O sea, no va a haber vergüenza, no va a haber llanto, tristeza, no, va a haber victoria. Vas a ver el resultado de tu fidelidad, de tu lealtad. Dice, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a andar en la verdad, a temer al Señor, a consagrarse, sabemos que ellos van a caminar en esa verdad. Yo a veces he escuchado papás ya viejos, hermano, de 80 años y sus hijos hasta de 60, que tienen miedo de morirse porque si se mueren, dicen es que se van a apartar del Señor. Y yo algo que tengo muy claro de mi mamá desde que era chico, que decía, los hijos se les educa desde que son niños, ya de adolescentes, ¿no? Y siempre decía, ¿verdad? Cuando yo sea vieja, yo quiero estar tranquila, no quiero angustiarme de que ya te metieron a la cárcel, que ya te despojaron de tu casa porque engañaste a alguien, porque no pagaste una deuda. Y entonces todas esas palabras se me quedaron. Hoy que mi mamá tiene 83 años, evitamos por todos los medios darle malas noticias o angustiarla por alguna situación. Cuando nos pasó lo de Yair, lo de mi dedo, no le dijimos absolutamente nada. Entonces, ¿verdad? Después se enteró por una tía que lamentablemente habló de más, pero, ¿verdad? Fue cuando le digo, mamita, tú me enseñaste que tú querías vivir una vida placentera, de viejita, sin problemas, sin angustias, y por eso no te decimos nada, porque ya salió, ya salimos del asunto, estamos bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pretende, ¿verdad? Y yo, la verdad, hoy analizo la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, y yo digo, si yo me muero ahorita, yo no me voy preocupado, ya saben, ya conocen el camino. Al contrario, ¿verdad? Si sé que me voy, pues voy a orar. Yo siempre le he dicho al Señor, mejor una muerte anunciada y no una muerte, ¿verdad?, repentina, ¿no? Para que yo ponga en orden, ¿verdad?, desde mi vida, mi corazón y el resto de mis cosas, de mis asuntos, ¿verdad? Pero la familia es primero, hermanos. Cumplamos con nuestra tarea. Cumplamos con nuestra tarea y lo que dice este versículo, ¿verdad? Y todo nos saldrá bien. Y como dice la Biblia, ¿verdad? El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y oramos a Dios, Padre, te damos gracias.